Buenas tardes con todos los presentes. Soy la abogada María Belén Castro, jueza ponente de la presente diligencia. Vamos a dar inicio a la audiencia preliminar. Se les recuerda a las partes que deben actuar de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del Código Orgánico General de Procesos. Se les recuerda además a las personas que se encuentran presentes que está prohibido grabar y fotografiar la presente diligencia. Por medio de secretaría, sírvase a constatar la presencia de los sujetos procesales de conformidad con el artículo 305 del Código Orgánico General de Procesos. Buenas tardes, señora jueza. Por la parte actora, el señor Yanes Velázquez Francisco Ramiro, representado por su abogado Jean-Pierre Moreno. Buenas tardes, señora secretaria, señor juez, presente. En representación del Ministerio de Educación, el abogado Ramiro Parra. Buenas tardes, señores jueces, señor secretario, abogado de la parte accionante, presente. Señora jueza, se ha verificado la no comparecencia del representante de la Procuraduría General del Estado y de la Subsecretaría del Estado, pese a haber estado notificados en legal y debida forma. Por lo expuesto, devuelvo el uso de la palabra a su señoría para que proceda con la instalación de la presente diligencia. Gracias, señorita secretaria. Doy por instalada la presente audiencia preliminar de conformidad con el artículo 292 del Código Orgánico General de Procesos. Una vez instalada la presente audiencia, de la revisión del expediente se ha verificado que la parte demandada ha presentado excepciones previas de conformidad con el artículo 295 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que solicito a la parte demandada sustente las excepciones previas presentadas. Gracias, señora jueza. Conforme realice la contestación de la demanda, con excepciones de acuerdo al artículo 151 y 153 del Código Orgánico General de Procesos, debo manifestar lo siguiente. En cuanto a la excepción, error en la forma de proponer la demanda. Debemos de revisar en su contexto que la demanda fue presentada fuera de tiempo, es decir, ha caducado el derecho de presentar por parte del accionante. Toda vez que, pese a que ha transcurrido el tiempo necesario, no ha ejercitado su derecho, sin embargo, lo realiza fuera de tiempo. En cuanto a la inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones, pues debo manifestar, señora jueza, que realiza varias pretensiones dentro de su demanda. Esto es, que mediante sentencia se le restituye su puesto de trabajo, así como percibir los haberes que fueron eh, no pagados, pero cabe destacar que dentro del sumario administrativo compareció a todas las etapas del proceso administrativo con defensa técnica. Por lo tanto, se confirmó su lesión o su falta grave dentro de la normativa legal. Por lo tanto, solicito se acepten nuestras excepciones y se declare sin lugar la presente demanda. Le devuelvo la palabra. Bien, una vez escuchada a la parte demandada, le doy la palabra a la parte actora para que se pronuncie. Gracias, señora jueza. Sí, solicito que se rechacen las excepciones previas propuestas por el Ministerio de Educación. Esto en base a que la excepción de caducidad, bueno, es necesario indicar que la acción fue presentada dentro del término de caducidad, conforme lo determina el artículo 306, número 5 del Código Orgánico General de Procesos. También se ha hecho referencia a una excepción de inadecuación en cuanto al procedimiento. Sin embargo, el procedimiento es el adecuado, pues la vía contenciosa administrativa es la competente para el control de actos administrativos de efectos particulares y es precisamente lo que se está impugnando dentro de la presente audiencia. Además, señora juez, en cuanto a la acumulación de pretensiones, solicitamos que se acepten las mismas en base a lo siguiente, y es que se deje sin efecto la resolución del recurso extraordinario de revisión 0261-2018, que fue emitida por el economista Jorge Washington en su calidad de secretario de Desarrollo Profesional Educativo, con la cual se destituyó el cargo de mi defendido. Además, que se restituya en forma inmediata el cargo del que fue destituido dentro de la Unidad Educativa Policía Nacional. También solicitamos el reconocimiento y el pago de los haberes laborales que fueron dejados de percibir a causa de la resolución que ya hemos mencionado. Y finalmente, la eliminación del expediente, pues consideramos que es una ilegal sanción aplicado en cuanto a la resolución, que fue emitida el 11 de septiembre del 2018. Devuelvo el uso de la palabra, señor juez.
Una vez escuchadas las partes, este tribunal se pronuncia en cuanto a las excepciones previas presentadas por la parte demandada. Esto es la inadecuación de procedimiento, pues todas las excepciones pueden ser conocidas y resueltas dentro de esta acción. No existe nulidad procesal alguna. Este tribunal considera que no existe excepciones previas, por lo tanto, niega las excepciones presentadas por la parte demandada. Dicho esto, le doy la palabra a la parte actora para que se pronuncie. Estoy de acuerdo, señor juez. Gracias. Tiene la palabra parte demandada para pronunciarse. Gracias, señor juez. En la contestación a mis decepciones, clave, debo recordar que no estamos en fase de evacuación de prueba, lo cual ha hecho alusión a la defensa técnica de la parte de accionante. Sin embargo, su autoridad, la competente, en vista que ha rechazado mis decepciones, solicito se proceda con la siguiente fase. Dicho esto, doy la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre la validez del proceso. Gracias, señora jueza. Señores jueces integrantes del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, eh, respecto al saneamiento del proceso, es necesario indicar que no ha existido causal de nulidad que afecte la validez del presente proceso. Las partes hemos sido legalmente notificadas, se ha respetado el derecho a la defensa y no se han observado un incumplimiento en cuanto a las reglas procedimentales aplicables. En consecuencia, solicito que se declare el proceso, la validez del proceso, y que se continúe con las fases siguientes conforme lo establece el Código Orgánico General de Proceso. Una vez escuchada la parte actora, le doy a la parte demandada para que se pronuncie sobre la validez del proceso. Gracias, señores jueces. No existe ninguna solemnidad sustancial en cuanto a la competencia o cuestiones prejudiciales que se puedan resolver, por lo tanto solicito se declare la validez de todo lo actuado. Una vez escuchadas las partes, declaro válido todo el proceso. Del contenido de la demanda y de la contestación a la demanda, este tribunal sugiere como puntos del debate los siguientes: verificar la validez y legalidad de la resolución número 0261-2018 de fecha 11 de septiembre del 2018, acto administrativo suscrito por el subsecretario de Desarrollo Profesional Educativo como delegado del Ministerio de Educación, dentro del recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio del control de legalidad respectivo. Parte actora, pronúnciese sobre el objeto de la controversia. Señores jueces, aceptamos el objeto de la controversia sugerido por la señora jueza María Belén Castro. Una vez escuchado al abogado de la parte actora, le doy la palabra al abogado de la parte demandada para que se pronuncie. Estoy de acuerdo con el objeto de la controversia, señores jueces. Una vez fijados los puntos del debate, pasamos al momento de la conciliación, por lo que le pregunto a las partes si existe una fórmula de llegar a un acuerdo. Parte actora tiene la palabra. No, señora jueza. Parte demandada. Gracias, señores jueces, por cuanto igual no cuento también con la autorización de la Procuraduría General del Estado y dentro por el mismo hecho de ser una institución pública, no me han autorizado a realizar ningún acuerdo. Por lo tanto, solicito se continúe con la siguiente etapa. Al no haber llegado a una fórmula de acuerdo, solicito a las partes anuncien sus medios de prueba y cómo éstas serán evacuadas en audiencia de juicio. Parte actora tiene el uso de la palabra para que realice su anuncio de prueba. Muchas gracias, señora jueza. Para sustentar esta demanda, se enuncia y se acompaña la siguiente prueba documental, que es la resolución 2017-011, que contiene la sanción original, suspensión y ejecutoriada y cumplida, el certificado de cumplimiento de sanción, que confirma la ejecución total de dicha medida, la resolución 0261 del año 2018, donde es un acto impugnado cuya motivación es deficiente e incongruente, las copias certificadas del expediente administrativo disciplinario original y finalmente el acuerdo ministerial y oficios que dieron lugar al recurso extraordinario de revisión. Gracias. Parte demandada tiene el uso de la palabra para realizar su anuncio probatorio. Señora juez, debo manifestar por principio de contradicción las pruebas anunciadas por la parte demandada en cuanto al
al sumario administrativo que hace referencia consta dentro del proceso. En este sentido, se encuentra una fase administrativa resuelta, por lo tanto solicito se rechace dicha pretensión. En cuanto a los oficios que manifiesta la parte accionante, no ha detallado la pertinencia o la utilidad de los mismos, por lo cual desde ya solicitaría que se le niegue dicha prueba documental. Continuando con el desarrollo, hago mi anuncio probatorio. Esto es únicamente pruebas documentales, la cual practicaré dentro de la audiencia de juicio cuando sea convocado. Estas son las siguientes. Como prueba documental, que se tenga en cuenta el sumario administrativo adjuntado mediante copias debidamente certificadas, num- eh, signado con el número 045-JDRC-DDEEA-2016, con el cual se dio inicio al sumario en contra del accionante. Así también la resolución número DD17D6-JDRC 2017-011 de fecha 31 de marzo del 2017, con el cual se concluyó el sumario administrativo en contra de la parte accionante. También, señor juez, la resolución número 2112-CEU-2013 de fecha 22 de octubre del 2013 y la resolución número 2322-CU-P-2013 de 4 de diciembre del 2013, en el cual se resolvieron también inclusive los recursos que presentó la parte accionante, documentos debidamente certificados que se acompaña de la correspondiente contestación a la demanda. Esos serían mis anuncios probatorios, señor juez, le devuelvo la palabra. Una vez escuchadas las partes, ese tribunal resuelve sobre la admisibilidad de la prueba en cuanto a su utilidad, pertinencia y conducencia, y en correspondencia con el objeto de la litis, aceptado por las partes procesales y por las aseveraciones manifestadas por las propias partes procesales en cuanto a su derecho a la contradicción respecto del anuncio de prueba, y acepta las siguientes pruebas documentales. De la parte accionante, los numerales 2.1 y 2.8, punto 9, punto 10 y punto 11. Anunciada como prueba documental. El resto de pruebas documentales, así como las pruebas testimoniales, no se admiten porque no guardan correspondencia con el objeto de la litis, que claramente manifiesta que verifica la producencia o no de la resolución emitida de la autoridad demandada. En el recurso extraordinario de revisión. En cuanto a las pruebas anunciadas por el Ministerio de Educación, se acepta los numerales 9, 10, 11 y 12. El resto de pruebas no se admite porque no son útiles, ni pertinentes, ni conducentes, y por las mismas razones que no se han admitido las pruebas de la parte opcionante. Hasta aquí con la resolución de este auto interlocutorio respecto a la admisibilidad de la prueba. Se convoca a las partes procesales a la audiencia de juicio señalada para el 22 de noviembre del 2025 a las 8 de la mañana. Doy por finalizada la presente diligencia. Buenas tardes con todos los presentes. Siendo el día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de juicio por medio de secretaría, sírvase a constatar la presencia de los sujetos procesales de conformidad con el artículo 305 del Código Orgánico General de Proceso. Buenas tardes, señora jueza. En representación de la parte actora, el abogado Jean-Pierre Moreno. Buenas tardes, señora jueza, señora secretaria presente. Como representante de la parte demandada por el Ministerio de Educación, el abogado Ramiro Parra. Presente, señor juez. Señora jueza, una vez constatada la presencia de los sujetos procesales, se ha verificado la no comparecencia del representante de la Procuraduría General del Estado y de la Subsecretaría del Estado, pese a haber estado notificados en legal y debida forma. Por lo expuesto, le devuelvo la palabra a su señoría para que proceda con la instalación de la presente diligencia. Gracias, señora secretaria. Una vez constatada la presencia de los sujetos procesales y además de encontrarnos en la fecha y hora para que se lleve a cabo la presente diligencia, doy por instalada la misma. Vamos a dar inicio a la presente audiencia de juicio.
de conformidad con el artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos. Parte actora tiene la palabra para dar inicio a su alegato de apertura. Así es, señores jueces. Dentro de la presente audiencia demostraremos que la resolución del recurso extraordinario de revisión número 0261-2018 constituye un acto administrativo arbitrario, ilegal, inmotivado y dictado en violación directa del debido proceso, con lo cual se ha vulnerado los principios estructurales del derecho administrativo sancionador. Además, señores jueces, mi representado ha sido sancionado en el año 2017 con una suspensión de 60 días, sanción que fue ejecutoriada, cumplida y que extinguió por completo la potestad sancionadora administrativa. Pese a esto, la Administración, a través de su propio recurso extraordinario de revisión, reabre un caso ya concluido y con lo cual agrava la situación del administrado. Además, el recurso extraordinario de revisión es una figura excepcional que no autoriza a reabrir procesos sancionatorios ejecutoriados con el objeto de incrementar la sanción. Sin embargo, en este caso, lo utilizó como mecanismo de segunda oportunidad punitiva. Finalmente, en la revisión no se identificó ninguna causal del artículo correspondiente de la LOEI ni del régimen disciplinario, solo se cambió el tipo infractor sin imputación previa, lesionando gravemente el derecho a la defensa. Por estas razones, señores jueces, solicitamos que se declare la nulidad de la resolución 0261-2018 y que se disponga la inmediata restitución de mi representado a su cargo. Devuelvo el uso de la palabra, señor juez. Gracias. Una vez escuchada la parte actora, le doy la palabra a la parte demandada para que dé inicio a su alegato de apertura. Gracias, señor jueces. Dentro de mi intervención, debo manifestar que la parte accionante ha incurrido en varias normativas y tanto es así que dentro del sumario administrativo, se le ha otorgado inclusive su derecho a la defensa, no se le ha cortado de ninguna forma como manifiesta la defensa técnica de la parte accionante. Debo manifestar también que incurrió el actor en su accionar educativo en cuanto a las inobservancias de la normativa vigente dentro del centro educativo, así como también ha manifestado que se han vulnerado los derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución. Debo poner en énfasis de esta normativa por cuanto igual en el ámbito educativo se encuentran menores de edad y que por los mismos hechos de que existieron presuntas contravenciones por parte del accionante es que se ha iniciado el presente proceso administrativo sancionador. Que debe manifestar que inclusive manifiesta que no ha sido tratado como tal y que se le han vulnerado sus derechos. Debo poner en conocimiento que ha sido tratado bajo la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la y el Estatuto Reglamentario. Tanto es así que inclusive las autoridades administrativas con la quien interpuso todos los recursos ante el sumario administrativo fueron ante el Consejo Educativo, quien es el competente para resolver, no fue otra autoridad, tampoco no se le ha negado ningún derecho a la defensa. Esa sería mi presente alegación y por cuanto con el desarrollo de la prueba documental se probará que no corresponde presentar la correspondiente acción, por lo tanto solicitaría que se le niegue la misma en el momento procesal que evacúe mi prueba. Le devuelvo la palabra, señor juez. Bien, una vez escuchada a las partes, solicito a la parte actora practique sus pruebas admitidas en audiencia preliminar. Gracias, señora jueza. Como pruebas tenemos la resolución 2017-011, con lo cual pedimos que mediante la cual se impuso, perdón, le impuso el ingeniero Llanes con una sanción de suspensión de 60 días. Este documento demuestra que el procedimiento disciplinario concluyó válidamente, adquirió firmeza y generó cosa juzgada administrativa, por lo que no existía posibilidad legal de reabrirlo o agravar la sanción. Con el certificado de cumplimiento de sanción, lo que hemos probado o lo que se pretende probar es que se incorpore el certificado, perdón, que este documento acredita que la medida disciplinaria fue ejecutada en su totalidad, existiendo la potestad sancionadora de la administración sobre los mismos hechos. Con ello se descarta cualquier justificación para imponer una nueva sanción, como se lo ha hecho en el presente caso. También la resolución 0261 del año 2018, donde
Pedimos que se incorpore la misma debido a que carece de motivación y es contradictorio. El análisis permite evidenciar que no identifica error de hecho ni de derecho y pretende modificar un tipo infractor sin haber sido imputado previamente, configurando una violación al debido proceso. Gracias, señora jueza. Devuelvo usted la palabra. Una vez escuchada la parte actora, le doy el uso de la palabra a la parte demandada para que realice su anuncio probatorio. Señora jueza, debo poner en conocimiento que el anuncio probatorio ya se lo hizo en la audiencia preliminar. Sin embargo, hago la práctica de pruebas, las mismas que han sido admitidas y en el siguiente orden por estrategia. Son las siguientes. Que se tenga, practico las siguientes pruebas documentales. Esto es la resolución número 2112 CU-P 2013 de fecha 22 de octubre del 2013, en el cual consta que la parte de accionante ha interpuesto un recurso administrativo, el mismo que ha sido resuelto apegado a derecho, por lo tanto no ha existido ninguna vulneración a su principio y al derecho de la defensa. Más bien aquí se ha corroborado que sí existió faltas graves por parte del administrado. Como siguiente prueba documental, consta la resolución impugnada, la número 2112 CU 2013, con la notificación debidamente a la parte accionante con la interposición del recurso, pero cabe poner en detalle, señores jueces, a fin de que tengan en consideración que dicho recurso fue presentado en más de 100 días hábiles, es decir, caducó su derecho a presentar el correspondiente recurso. Como prueba a mi favor, también se tenga en cuenta la resolución número DD 17 de 6-JDRC 2017, en el cual se puso fin al proceso sumario administrativo y que fue emitido por los miembros de la resolución de conflictos número 17D06, constituido por las parroquias de Eloy Alfaro, parroquias urbanas Chilibulo, Ferroviaria y parroquia rural, en la cual resolvieron suspender al hoy accionante por 60 días sin sueldo por haber incurrido en las provisiones determinadas en el artículo 132, literal A, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y por incumplir el artículo 11, literal S, de la misma normativa legal. Así como también la siguiente prueba es la resolución número 2322-CUP-2013 de 4 de diciembre del 2013, en la cual ya se resolvió el recurso de reconsideración. Por lo cuanto aquí, como vuelvo a manifestar, la parte accionante pretende que su autoridad haga revisión del proceso administrativo. En cuanto al oficio a que hace alusión en la parte actora, debo poner en conocimiento, señores magistrados, que no obstante de que existe el recurso subjetivo, pues no ha establecido las razones concretas, por lo cual manifiesta que supuestamente se le afectaría los derechos. En base a estas pruebas, solicitaría a los miembros del tribunal que la analicen en su contexto y a fin de que procedan a resolver favorablemente en favor del Ministerio de Educación y confirmando las sanciones correspondientes en contra del hoy actor. Hasta aquí mi intervención, señora juez, le devuelvo la palabra. Una vez realizada la evacuación de la prueba, abogado de la parte actora, le doy la palabra para que se pronuncie sobre las pruebas evacuadas por la parte demandada. Gracias, señora jueza. Respecto a las pruebas que han sido evacuadas por la parte demandada, no tengo objeción alguna. Parte demandada tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Conforme practiqué las pruebas, he puesto en contexto y he demostrado que la actuación administrativa ha resuelto conforme a derecho, así como también ha afirmado la parte actora en la evacuación de su prueba de que sí se ha respetado sus derechos. Por lo tanto, desde ya solicito que se tenga en consideración lo manifestado por la defensa técnica de la parte accionante. Le devuelvo la palabra, señor juez. Una vez escuchado a los sujetos procesales, le doy la palabra a la parte
Actora, para que inicie su alegato final. Muchas gracias, señores jueces. Luego de la práctica probatoria, ha quedado plenamente demostrado que la resolución 2017-011 se ejecutó íntegramente y generó cosa juzgada administrativa, por lo cual el certificado de cumplimiento incorporado al proceso ha evidenciado la extinción total de la potestad sancionadora respecto de los hechos. Además, la resolución 0261-2018 ha carecido de motivación suficiente, no se identifica causal de revisión y se ha limitado a reescribir el tipo infractor, vulnerando la tipicidad y el derecho a la defensa. También, la Administración utilizó la revisión como un mecanismo para agravar una sanción previamente cumplida, la cual es incompatible con el principio de non bis idem, con la seguridad jurídica y con la prohibición de reforma en peor. Además, el procedimiento que ha seguido el Ministerio de Educación no guarda relación con los requisitos establecidos para una revisión excepcional, configurando así un acto administrativo arbitrario. Por todo ello, señores jueces, solicito respetuosamente que se deje sin efecto la resolución 0261-2018, que se disponga la inmediata restitución del ingeniero Llanes a su cargo y al Magisterio Nacional, que se ordene el pago completo de sus haberes dejados de percibir desde la destitución de la sentencia y finalmente que se elimine del expediente personal toda referencia de sanción ilegal de destitución, con lo cual se restituirá la legalidad vulnerada, los derechos del administrado y los principios que rigen el derecho administrativo sancionador. Muchas gracias, señora juez. Devuelvo el uso de la palabra. Bien, una vez escuchada la parte actora, le doy el uso de la palabra a la parte demandada para que realice su alegato final. Gracias, señores jueces. Conforme he fundamentado en legal y debida forma mi pretensión en cuanto a la contestación de la demanda, así como también he demostrado con la evacuación de la prueba documental que es la administración administrativa dentro del sumario administrativo seguido en contra del accionante ha actuado apegado a derecho. Tanto es así que se debemos tener en cuenta que el fundamento de hecho que presenta la parte accionante no es acorde a la realidad, toda vez que el Ministerio de Educación ha resuelto todas las pretensiones planteadas por la parte accionante. Tanto es así que la causal que manifiesta del recurso extraordinario de revisión se encuentra señalada en el artículo 178, litera A del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que definitivamente fue el planteamiento para corregir los errores de hecho y de derecho de los actos administrativos emanados por sus órganos desconcentrados. Esto en definitiva, efectivamente, de la Junta Distrital de Resoluciones de Conflictos y Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación. La resolución goza de toda la formalidad establecida en el artículo 76 de la referente motivación en cuanto a la fundamentación legal del caso. En este sentido, señores jueces, desde ya solicito se acojan nuestras pruebas practicadas en audiencia de juicio y se deseche la demanda, toda vez que hemos justificado que la actuación administrativa ha sido apegada de derecho y también se ha comprobado las sanciones graves en que incurrió el hoy accionante. Hasta aquí mi alegato, señora juez, le devuelvo la palabra. Una vez escuchada a ambas partes, este tribunal pasa a deliberar. Este tribunal pasa a emitir su resolución de forma oral. De las consideraciones expuestas, los jueces de esta sala sexta de lo Tribunal de lo Contencioso Administrativo conceden el Distrito Metropolitano de Quito de la forma como se encuentra integrado, admitido, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República. Resolvemos aceptar la demanda propuesta por el señor Francisco Ramiro Llanes Velázquez por sus propios y personales derechos y en consecuencia y en consecuencia se declara la nulidad de la resolución número 0261 2018 de fecha 11 de septiembre del 2018, notificada el 25 de octubre del 2018. Acto administrativo suscrito por el subsecretario de Desarrollo Profesional Educativo como delegado del Ministerio de Educación dentro del recurso extraordinario de revisión. Por lo tanto, de la sanción impuesta de destitución, consecuentemente se dispone la restitución inmediata
actor a su puesto de trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el literal H del artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Se debe cancelar en concepto de indemnización las remuneraciones dejadas por percibir durante la época de cese de servicios hasta su real incorporación, en virtud de que la nulidad provocada se origina en el acuerdo número Minendum 2018-0001 de fecha 8 de enero del 2018 y su reforma. La responsabilidad corresponde a la autoridad que lo emitió, pues dichos actos son anteriores a la ley y a la Constitución, sin honorarios ni costas que regular. Doy por finalizada la presente diligencia.